Bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para la hora o en el momento que estén revisando este video. Este es nuestro segundo video de nuestra segunda guía de este periodo académico 2021 en la asignatura de Informática y Tecnología Informática. Bien, entonces nosotros empezamos viendo lo que es hojas de cálculo. Vamos a entrarnos en el mundo de Excel. En la clase anterior, la guía anterior, les dejé un video en el cual tenían que hacer una pequeña actividad, eh, dibujarme una interfaz gráfica de una hoja de cálculo y en un video explicarme la importancia o el uso de que nosotros en un ambiente laboral, académico, eh, financiero, le podemos dar a las hojas de cálculo, en particular las de Excel. Bien. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña actividad. Primero que vamos a hacer, a través de este video les voy a explicar cómo abrir Excel, voy a explicar la descripción de la interfaz gráfica de Excel y vamos a hacer un pequeño ejercicio, lo vamos a hacer manual. Lastimosamente nos toca hacerlo manual. Si todos tuviéramos un computador, si todos tuvieran la forma de hacerlo en un computador, pues bienvenido, excelente, lo hiciéramos todos en computador, pero lastimosamente nos toca hacer esto de manera manual. Es un poco tedioso, pero bueno, es lo que nos toca. Ya pronto estaremos por lo menos en la modalidad de alternancia, que allí sí podríamos, eh, digamos que aplicar estas cositas ya utilizando un computador, cosa que no es tan fácil haciéndolo así. Bien. Entonces, empecemos. Bien. Lo primero que voy a hacer es abrir Excel. ¿Qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo. En la guía anterior estuvimos viendo lo que era hoja de cálculo. Podríamos decir que el año pasado nosotros vimos Word, ¿cierto? Recuerden. Word es como si fuera, estuviéramos por decir algo así, haciendo una analogía con las asignaturas, como si fuera castellano. Entonces nosotros escribimos, hay una hoja para escribir. Y Excel es como si fuera matemáticas. Ya tenemos un cuaderno cuadriculado, tenemos unas cuadrículas para escribir más que todo números. Excel está hecho más que todo para escribir números. No quiere decir que no podamos escribir textos allí, claro que sí lo podemos hacer, pero como su nombre lo indica, es una hoja para hacer cálculos. Cálculo. ¿Qué tipo de cálculo? Matemáticos, financieros, de todo tipo de cálculos podemos hacer aquí, inclusive podemos hasta programar. Bien. No hace mucho los boletines que ustedes recibían hace 2 años atrás, esos boletines eran hechos en Excel. Gracias a sus funcionalidades, a sus funciones que tiene, a sus herramientas, nosotros podíamos hacer esos boletines y pues, los resultados eran los mejores. Bien, entonces empecemos. Vamos a abrir Excel. Entonces recordemos que Excel es un programa de la compañía Microsoft, eh, que es la misma que fabrica PowerPoint, Word y todo un paquete ofimático que comprende esa compañía. Bien. Entonces el primer paso para abrir Excel es presionar la combinación de teclas Windows más R. Recuerden, es mi manera de enseñar de abrir los programas. También lo vimos el año pasado para abrir Word. Primero había que presionar Windows más R. El segundo paso era escribir la palabra. Cuando abríamos Word era WinWord, ahora acabamos de escribir Excel, así como está Excel. Y el tercer paso era presionar el botón aceptar o presionar la tecla Enter, alguna de las dos, como quisiera. Bien, esos son los tres pasos sencillitos. Bien, entonces los aplicamos. Primero Windows más R. El segundo paso es escribir la palabra Excel tal cual como se las escribí aquí. Excel, Excel. Y el tercer paso, presionar la tecla Enter o hacer clic en el botón aceptar, como gusten. Bien, voy a hacer clic en el botón aceptar. Bien, entonces esperemos que se abra Excel. El color característico de Excel es el color verde. Recuerden que el color de Word era un color azul. En este caso Excel es el color verdecito. Bien, entonces en esta parte izquierda
aparecen archivos que yo he abierto recientemente. En esta parte ya son plantillas que están predeterminadas, pero nosotros vamos a partir desde cero, vamos a partir desde un libro en blanco, un libro en blanco. Bien, entonces vamos aquí a darle clic a abrir un libro en blanco. Bien, aquí nos topamos, nos encontramos con la interfaz gráfica de Excel. Esta es la interfaz gráfica de Excel. Yo en la actividad le dije una interfaz gráfica de una hoja de cálculo, que me imagino que todos encontraron esta, y es válido, porque Excel es una hoja de cálculo. Bien, entonces empecemos a describir. Empecemos por acá arribita, está el logotipo de Excel, hay unas herramientas aquí, esto es una barra de herramientas de acceso rápido, tengo algunas herramientas allí, esto es modificable. En esta parte tengo el nombre del archivo que voy a crear, en este caso hasta el momento se llama libro 1. En Word, cuando vemos Word, se llamaban documentos, acaban a ser libros. Bien, libro 1 hasta que no lo guarde. Aparece Excel, aparece un error de activación. Este error de activación no hay ningún problema por eso. Bien. Y como siempre aparecen los botones de minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Aquí está la ayuda de Microsoft Excel. Y aquí está la opción de presentación de cinta opciones. Bien, esto nos vamos a meter con eso. En esta partecita aquí están las cintas. Recuerden que anteriormente los programas de Office no venían con cintas, sino que venían con barra de menú, así como esta. Este es un menú, otro menú y otro menú. Los menús nos impedían, en un caso dado, ver el documento. Miren que ahí me está tomando parte del documento. Entonces ya a medida que van haciéndole modificaciones a los programas, ya optaron por la opción de cintas. Estas son cintas, esta es la cinta inicio, la cinta insertar, la cinta diseño de página, cinta fórmula, cinta datos, cinta revisar y así sucesivamente. Tiene algunas cintas comunes con Word. Yo tengo aquí abierto un archivo de Word. Miren que aquí también tenemos la cinta inicio, insertar, diseño de página. Algunas son comunes y algunas herramientas también son comunes, pero hay otras que son propias de él. Por ejemplo, fórmula es propia de Excel y ya esta cinta no la vamos a encontrar en Word. Bien, tenemos aquí la cinta o el menú archivo, que aquí yo puedo crear un nuevo archivo, puedo abrir un archivo, puedo guardar un archivo, puedo imprimir un archivo, compartirlo, exportarlo, cerrar el programa. Aquí puedo ubicarme o puedo buscar dónde lo voy a abrir, en los libros recientes, en OneDrive, o sea, en la nube, en este equipo, o sea, en este computador para buscarlo en una memoria o en el disco duro. Y aquí tengo los archivos que yo he trabajado recientemente. Vamos a irnos acá atrás. Bien. Entonces aquí están las cintas. Dentro de cada cinta hay opciones, hay herramientas. Miren, cada cinta tiene opciones diferentes, herramientas diferentes. Bien. Vamos para la parte de abajo. En la parte de abajo aparece una barra de estado. Esta es una barra de estado. Aquí lo que más me interesa aquí es estos elementos que son bastante útiles para alejar y para acercar. Este es el zoom. Yo puedo aumentarle el zoom o puedo bajarle el zoom. Ojo con esto, no se confundan, no vayan a pensar que si yo aumento el zoom, al momento de yo imprimir va a salir más grande. No, esto simplemente aquí cuando yo estoy trabajando para yo poder visualizarlo un poco más grande. Bien, siempre les aconsejo, bueno, particularmente yo siempre trabajo con un zoom alto, más o menos así en este tamaño 190% por yo tengo problemas de vista, estoy manejando un portátil que la pantalla es pequeña, en fin, ya cada quien mirará a ver cómo, en qué tamaño coloca el zoom de la pantalla. Bien. Y por último veamos el área de trabajo. El área de trabajo es todo esto que yo tengo aquí, todo esto que yo tengo aquí. Bien. Entonces les decía al principio que Excel se asemeja a un cuaderno de matemáticas que tiene cuadrículas, es cuadriculado. Bien, entonces Excel está compuesto por filas y por columnas. ¿Cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Las filas son de manera horizontal, horizontal.
sé que van a haber muchos estudiantes que van a tener la confusión entre lo que es horizontal y lo que es vertical. Mucho ojo con eso, ya esto es algo muy elemental, muy básico. Sin embargo, les recuerdo horizontales de manera como si uno estuviera acostado, horizontal, así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es horizontal. O sea que estas son filas. Y podríamos decir que esta es la fila 5, esta es la fila 8, la fila 10 y así sucesivamente. Las columnas son de manera vertical, columnas de manera vertical. Cuando hablemos así, miremos la columna de una casa. Ustedes saben que está parada, está de pie, está vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Estas son columnas, la columna A, la columna B, la columna C, columna D y así sucesivamente. Bien. Surge una pregunta, profe, ¿cuántas columnas tiene Excel? Y profe, ¿cuántas filas tiene Excel? Es un datico bastante, pero bastante grande. Bien, ya ahorita resolvemos esa pequeña duda que se convierte en una información bastante compleja que va a ser hasta difícil de nosotros poder comprender toda la cantidad o la magnitud de datos que nosotros podemos manejar aquí en Excel. Vamos por 11 minutos. Bien. Entonces, estamos diciendo que Excel está compuesto por filas y columnas, pero llega un momento en que una fila se va a encontrar con una columna. Por ejemplo, vamos a hablar de la fila 5 y vamos a hablar de la columna D. En algún momento, tanto la columna D como la fila 5 se van a encontrar. Y ese momento o ese escenario o ese lugar en el que se va a encontrar es aquí. Entonces, cuando se encuentra una columna con una fila, a eso se le llama, colocarlo por aquí, celda. Celda. Cuando yo intercepto una fila con una columna o una columna con una fila, se le llama celda. Entonces, retomemos, estamos hablando de filas que son de manera horizontal y hablemos de columnas que son de manera vertical. ¿Y qué es una celda? Una celda es una intersección o un encuentro entre una columna y una fila. Aquí, este es una celda. Aquí se encuentra la fila 4 con la columna E. Entonces viene algo muy, pero muy importante, que es que cada celda tiene un nombre, tiene una dirección. Imagínense la cantidad de celdas, de filas y de columnas que hay aquí. Y dirán ustedes, ¿cómo nos vamos a aprender nosotros esos nombres? Muy sencillito, sencillito. Aquellos que de pronto alguna vez han jugado ajedrez, eh, les es más fácil porque el ajedrez también utiliza este tipo de notaciones. Por un lado van las letras y por otro lado en el ajedrez es un poco, bueno, es lo mismo, sino que las letras están debajo y los números están de abajo hacia arriba, pero es casi lo mismo. Bien, entonces cada celda de esta va a tener un nombre. ¿Cómo voy a determinar yo el nombre de una celda? Facilito, voy a colocarlo por aquí, aquí va a ser igual el nombre de la celda. A la letra de la columna unido, voy a colocar aquí el signo más con el número de la fila. ¿A qué va a ser igual el nombre de la celda? A la letra de la columna con el número de la fila. Bien, entonces vayamos acá. Entonces aquí, si yo me ubico en esta celda va a tener un nombre. Recuerdo la teoría. El nombre va a estar dado por la letra de la columna unido con el número de la fila. Entonces esta celda se va a llamar C porque está en la columna C, 6 porque está en la fila 6. Entonces esta celda se va a llamar C6. Columna C, fila 6. Esta celda que yo tengo aquí se va a llamar E3 porque está en la columna E y en la fila número 3. Esta celda se va a llamar B9 porque está en la columna B
y en la fila número 9. Si quieren algo más sencillo, si de pronto se me es complicado saber el nombre de la celda, yo puedo hacer lo siguiente. Selecciono una celda y me voy aquí en esta partecita de aquí y aquí me dice el nombre. Dice cuadro de nombres. Aquí aparece D5. Ojo que no es 5D, es D5 porque primero va el nombre o la letra de la columna y luego va el número de la fila. Aquí está B4, aquí está B4. C3, aquí está C3. Bien. Entonces ya debemos tener claro esos conceptos. Filas, columnas, celdas. Filas de manera horizontal, columnas de manera vertical y celda es la intersección de una fila con una columna. Bien. Ahora respondamos la pregunta que hice ahorita. ¿Cuántas filas tiene Excel? Determinar las filas es muy fácil. Yo simplemente voy a presionar la tecla Control y la flechita hacia abajo y aquí me voy a ir a la última fila. Y la última fila es la fila 1.048.576. Voy a anotar este datico por aquí. Entonces en Excel hay 1.048.576 filas. ¿Y ahora cuántas columnas hay? Columnas es un poquitico más complicado contarlos porque las columnas no están por números sino por letras y miremos la secuencia que lleva. Aquí está todo el abecedario, va a llegar hasta la letra Z, pero cuando va a llegar a la letra Z, y viene a la letra Z, él nuevamente, el programa va a empezar un conteo, nuevamente con la primera letra del abecedario, en este caso sería AA, porque empieza con la primera y como va a combinar dos letras A, después sigue AB, AC, AD, miren, está combinando la letra A nuevamente con todas las letras y así va a llegar hasta la letra AZ, pero cuando llega hasta la letra AZ empieza otro conteo con la siguiente letra que es la B, entonces empieza BA, BB, BC, BD y así hasta llegar hasta la letra BZ. Entonces viene la siguiente pregunta, bueno, profe, ¿y hasta dónde llega esto? Bien, después de BZ viene CA, CB, CC, hasta llegar hasta CZ. Bien, para ir resumiendo un poco, la última columna es la columna XFD. XFD. Se me olvida exactamente cuál es la cantidad de columnas que hay. La cantidad de columnas que hay. Voy a buscarlo aquí un momentico en Google. Voy a pausar el video para buscarlo aquí. Bien, ya lo busqué en el celular. Excel tiene columnas, tiene 16.384 columnas. Miren, vayan mirando la magnitud de información que puedo manejar. Hay 1.048.576 filas. Filas, así, una debajo de la otra. Filas. Y hay 16.384 columnas. Bien. Ahora sí miremos la magnitud de esto. Miremos la magnitud de esto. Vamos a suponer que yo aquí en Excel voy a meter los nombres de las personas por decir algo de Montecristo. Montecristo tiene aproximadamente 20.000 habitantes. Vamos a suponer que yo fuera a meter los nombres aquí de los 20.000 habitantes de Montecristo. Juan, Pedro, María y así sucesivamente. O sea que como son 20.000 nombres, serían 20.000 celdas. 20.000 celdas. Vamos a buscarla por aquí, 20.000 celdas. Voy por las 1.000, 2.000, 20.000 celdas. Voy a seguir por aquí, voy a seguir por aquí, por 4.000. Seguir más rápido, voy por 5.000. ¿Cuántas celdas
o cuántas filas tiene Excel. Dijimos que tenía 1.048.000 filas. 1.048.000 filas. Creo que la población de Cartagena es de 1 millón de habitantes. O sea que fácilmente yo en la columna A, solo en la columna A, podría podría ingresar allí todos los nombres de toda la población de la ciudad de Cartagena. Bien, voy por aquí por 18.000, ya casi 19.000, llegando a 20.000. Bien, y llegué a 20.000. Hasta aquí podría yo llegar, incluyendo todas las personas que tiene el municipio de Montecristo. 20.000. 20.000 celdas de la columna A. Solamente cogí para ingresar las personas que tiene el municipio de Montecristo. Ahora, lo que les dije ahorita, la columna A tiene ¿cuántas celdas? Tiene 1.048.576 celdas. La columna B tiene 1.048.576 más. O sea, la ciudad de Bogotá tiene por ahí alrededor de entre 8 y 10 millones de habitantes. O sea que en 10 columnas, que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que en la columna J, hasta la columna J, yo podría incluir todos los nombres de todas las personas de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Es algo utópico ponernos a escribir eso, pero más o menos para que ustedes puedan entender la magnitud de este programa Excel. Bien. Ahora hagamos un cálculo más complejo para que ustedes puedan dimensionar todo esto de Excel. Vamos a hacer un cálculo más complejo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo apenas tengo este cuadrito. Voy a encerrarlo aquí. Ya el video se me está haciendo muy extenso, pero voy a hacer un solo video para que quede más claro, no cortarlo, para yo no perder el hilo tampoco. Bien. Tengo este cuadro aquí, este que tengo aquí. Bien. Este cuadro es un cuadro que tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Columna 1, 2 y 3. La columna A, B y C. Entonces, este cuadro es un cuadro que uno lo llamaría un cuadro 3x3. 3 filas, 3 columnas. Viene la pregunta, ¿cuánta información o cuántas celdas tiene ese rango, ese cuadro que yo acabo de dibujar aquí? ¿Cuántas celdas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, ¿cierto? En un cuadro de 3x3, yo tengo capacidad para meter 9 celdas. 9 celdas. Si yo tuviera un cuadro de 5x4, yo tuviera la capacidad para allí tener o meter 20 datos o 20 celdas. ¿Cómo se hace? Simplemente se multiplica. 3x3 es igual a 9, 5x4 es igual a 20. Bien. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Voy a calcular cuánta información o cuántas celdas tiene la hoja de Excel. Estos son números ya bastante astronómicos, pero vamos a ver si esta calculadora que trae el computador los puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que multiplicar la cantidad de filas que hay por la cantidad de columnas que hay. Hay 1.048.576 filas. Vamos a ver. A ver si nos deja 1.048.576 por 16.000. ¿16.000 qué? 384. 384. Esto nos debe dar una cifra totalmente astronómica. Verlo igual,
Y aquí me va a decir que Excel tiene aproximadamente no, tiene 17.000 millones de celdas. Ojo, 17.000 millones de celdas. Este es 170, de aquí para acá son 179 millones y aquí serían 17.000 millones de celdas. Ahora les voy a decir otro datico. El planeta Tierra tiene aproximadamente 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones de habitantes tiene el planeta Tierra. Y ahora la hoja de Excel tiene 17.000 millones de celdas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en una hoja, miren que dice hoja 1, en una hojita de Excel, puedo ingresar, ojo, esto es algo utópico, puedo ingresar los 7.000 millones de nombres de las personas, de los habitantes del planeta Tierra en una hoja de Excel y me queda más de la mitad. Miren que 7.000, la mitad de 17.000 es 8.000, 8.500, 8.500. O sea que no llego ni a la mitad, no alcanzo a cubrir la mitad de la hoja de cálculo de Excel. Y ahora otra cosa más impresionante. Esta es una sola hoja, yo puedo crear acá otra hoja. O sea que esta otra hoja que yo tengo aquí va a tener otros 17.000 millones de celdas. Entonces, sumando estas dos serían 34.000, por ahí 35.000 millones de celdas. Si coloco a otra, serían 17.000 millones más. Otras 17.000 millones más, estaríamos hablando de 70.000 millones de celdas. Es algo realmente astronómico la cantidad de información que yo puedo manejar aquí en Excel. Entonces, muchachos, pauso este video. Ya les envío otro pequeño video donde vamos a realizar una pequeña actividad.